justamente algo de lo que a mí me llamó la atención en las clases de María Luisa era el más allá del ego. Es que uno no es uno, hay una ruptura de eso. Y ese concepto está tanto en psicoanálisis, es lo que hago día a día, y también está en la práctica del budismo. Bueno, bienvenidos nuevamente a la tercera ya emisión de Vino Teatro. Tengo el agradísimo agrado, si se dice así, de tener de invitado a Alejandro Campot. Aplausos, por favor. Alejandro Campot es psicoanalista, doctorando en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, investigador de la Facultad de Psicología y autor de varios artículos sobre teoría y técnica del psicoanálisis. Y, en lo particular, es un gran amigo mío, a tal punto que nuestro saludo es muy particular, no nos abrazamos físicamente, es un abrazo más metafísico, de alguna manera. Si tuviésemos la posibilidad de tener una cámara acá con nosotros, quizás lo podríamos representar, pero no es el caso. Así que, Ale, bienvenido a Vino Teatro. Estábamos con ganas de hacer esto hace mucho tiempo, desde que empecé el ciclo, de alguna manera tenía ganas de involucrar también a gente no solo del teatro. Bueno, esta es la tercera y ya estoy metiendo gente que no necesariamente del teatro, así que esto va para el rato parece. Pero sobre todo porque nos hemos encontrado en varias ocasiones teniendo charlas con respecto al teatro y la psicología y el abordaje que un actor justamente puede hacer desde ese lugar o no, para crear un personaje, para analizar un texto, en fin, para todo lo que respecta al arte escénico. Y desde ese punto de vista es que quería comulgar en esta charla, no pongamos entrevista, en esta charla. Ale, lo que te quiero preguntar es lo primero que pregunto siempre, para justamente romper un poco el hielo, que no llegó al vino, pero bueno. ¿Cómo llega el vino a tu vida? Si es que hay alguna anécdota. Es una pregunta rara esa, porque me hace ir a mi abuelo y no sé si quiero ir a él. ¿Me entendés? No sé si te respondería cómo llega, pero te respondería que la relación que tengo hoy con el alcohol en sí está bastante en disminución. Ajá. Estoy cada vez tomando menos alcohol. Ok. Eso me pasa en mi actualidad. Pero de pronto, ¿encontrás al vino como...? La idea es esto el vino y el teatro lo asocio como una suerte de rito, ¿no? El vino como una bebida que se toma de pronto socialmente. Y la pregunta concreta, para no andar dando vueltas, es si encontrás esa asociación entre vino, rito, social, comunidad. Sí, claro, bueno, en tanto se le dice bebidas espirituosas, Eso, ¿no? sí. Algo del plano del espíritu o del salir de la caja donde uno está siempre se puede alcanzar a través de las bebidas espirituosas, a través de otras sustancias, desde luego, y nos emparenta con la dimensión del rito, del mito, del espíritu. Ajá. Sí, claro, obvio que tiene asociación. Bueno, y hablando de justamente rito, mito, ahora bien, ¿cómo llega el teatro a tu vida? En verdad, siempre me encantó, y eso vos sos testigo, jugar a hacer personajes, a hablar en distintas lenguas, hablar en Hibarish. ¿Deberíamos explicar lo que es Hibarish? Y dejémoslo por ahora, quizás vuelvo después. Dale. Así creamos suspenso. Me encanta ese momento de que baja la musa y rompes lo que tenés armado y empiezan a brotar cosas que no sabías que estaban en vos, que por ahí no son de vos tampoco. ¿No? Yo creo, en mi momento actual de pensamiento y de mi experiencia como analizante, como meditador, como analista, yo creo que hay cosas dentro de uno que no son de uno. Depende de cómo lo veas. Algunos dirán que son de la cultura, del lenguaje, ¿no? Me gusta a mí pensar que es del campo del espíritu, emparentándonos más con los antiguos, con los presocráticos, con los magos, con los místicos. Me gusta ir por ese lado. ¿La inspiración viene o se busca? Viene o se busca, y yo creo que un poco de las dos. Yo creo que tiene que haber una decisión de uno, y una decisión fuerte, una firme determinación de salir
de la cárcel en donde uno está, porque esa salida implica enfrentarse con un montón de dragones y fantasmas, implica un poco una bajada al propio infierno. Yo creo que tiene que haber una decisión de salir. Si no la hay o la decisión es liviana, uno puede quedarse en la superficie. O sea que tiene que ver, bueno, y ahí en viene, ese ¿no? sentido. Una vez que uno toma la determinación de hacerlo, aparece Ujú. algo nuevo. Está buena esa metáfora. De que existe voy a tirar emergentes, el miedo a que uno se bloquee, el miedo al fracaso de lo que uno está haciendo. Claro. Y, y de alguna manera supongo que es eso, el descenso a enfrentarse a esos fantasmas. Pero si uno no se dispone, como vos bien decís, a enfrentar eso, no viene solo, no es una cosa leve que sucede. Quizás no sea tan exacto como lo estoy diciendo, ¿no? Yo creo que hay gente que sí tiene una amplitud más natural o que ya viene con cierta perspectiva, quizás legada por la familia o por su propia herencia interna, que tiene una posibilidad de conexión más aceitada per se, per natura, ¿no? Sin embargo, a ver, sin entrenamiento, aunque tenga el don, no voy a poder pasar a grandes planos. Así lo creo. Bueno, a sabiendas de que has escrito artículos, ¿te encontrás en el proceso de búsqueda, de justamente recopilación de información y demás, transitando eso? Es decir, disponiéndote a atravesar este umbral para que se produzca para que llegue la inspiración a vos, o vos encuentres esa inspiración. Sí, digamos, mi proceso psicoanalítico, que empieza antes de que yo estudie psicología, me llevó por esos lados, más bien, y te lo reconozco, más bien movido por el dolor que por una búsqueda de un placer mayor. O sea, por el motor de mi angustia yo me vi llevado a saltar ciertas cosas, si se quiere, o a apelar a eso, para evitar la enfermedad, ¿no? Creo que uno siempre va pasando por momentos de detención y momentos de apertura, ¿no? A uno siempre le encantan los momentos de apertura porque es cuando baja la información, el mundo cambia la urdimbre de la realidad que vos concebís, hasta que uno luego, bueno, se vuelve a cristalizar, ¿no? Creo que es un proceso de muerte y renacimiento constante. Yo igual considero que la escritura del artículo tiene más que ver con la pata, bueno, justamente escrita, que con la experiencia. Yo tomo al artículo como el resultado de la experiencia que se produce en mi interior, ya sea en mi análisis, en la meditación o atendiendo, y la escritura viene a ser el decantado de esa experiencia. Te podría decir que hoy en día no encuentro en la escritura la apertura, la encuentro en la dimensión de mi vivencia, siendo la escritura la pata escrita de esa vivencia y validándose, digamos, enjuiciándose en relación a qué tan bien puedo decir eso. Entiendo. ¿Se entiende? Entiendo, sí. Estás segunda o tercera vez que citas el tema de la meditación y quería entrar en ese terreno, sobre todo después para enganchar con teatro. ¿Cómo ingresás en ese terreno? ¿Qué te llevó? ¿Tiene que ver con tu investigación como psicoanalista? ¿Viene de antes? Es previa, sí. Me arrancó cuando era joven, ciertas circunstancias, pero esencialmente yo retomo la práctica de meditación diaria y con método y abocándome más a eso a partir de una paciente que atiendo en mi consultorio privado, que era una chica de 29 años que tenía un diagnóstico de un cáncer terminal. Y eso fue una vivencia obviamente muy fuerte que a partir de acompañarla a ella a morir, porque básicamente fue eso, a mí se me abrieron un montón de cuestiones internas que me llevaron a volver, si se quiere, o encarar
la práctica de meditación vipassana específicamente. Me encontré con que el psicoanálisis no me satisfacía para poder acompañar a esta chica. Eso me pasó. No me gustaba o no me parecía que alcanzaba los términos que yo encuentro en la literatura analítica o en la concepción filosófica analítica. Okay. ¿Por qué? Porque la concepción filosófica analítica muchas veces está impregnada de una concepción materialista de la vida o biologicista en el fondo, donde se entiende que uno nace y uno es producto como humano de una evolución darwiniana. No sabemos cómo nacemos, básicamente es un accidente del universo, si se quiere, y uno se muere y ahí termina la cosa. Después, cuando me meto a meditar y sigo avanzando y me pongo a investigar teóricamente estas cuestiones, encuentro con que la ciencia moderna sostiene una creencia religiosa con respecto a este tema. La idea de que nacemos y nos morimos y eso es todo lo que hay, no se puede sostener científicamente. No está comprobado, es incomprobable. Eso me abrió una nueva perspectiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando alguien te dice, nos morimos y te vas al cielo o al infierno, o alguien te dice, nos morimos y todo se terminó, son iguales de religiosos. Ambos están sosteniendo una creencia, ¿no? Es por eso que entré en otro discurso, que es el discurso, bueno, de la meditación vipassana es el discurso budista, pero de ahí me fui entrando en una serie de otros discursos aledaños que entienden una perspectiva mucho más amplia del ser, que no tiene que ver con esta cuestión. Tenés un cuerpo y vos sos resultado de tu cerebro, ¿no? Es un tema enorme para entrar, gigante desde luego, porque hay muchas cuestiones ahí para ver. Por ejemplo, qué sé yo, una crítica que se podría hacer a esto es, no, bueno, pero si te pegas un palo en la cabeza, tenés un efecto psíquico. Sí, desde luego, obvio. Claramente que la esfera psíquica y la esfera neurológica están correlacionadas. Pero correlación no significa igualdad, ¿no? No quiere decir que sean iguales. Por eso la ciencia tiende a rechazar temas o tiende a no investigar temas como por ejemplo lo que en Estados Unidos llaman las NDEs, Near Death Experience, ¿no? Que quedan relegados al campo de la parapsicología, al campo de algo relacionado al ocultismo, pero que existen en el mundo excelentes laboratorios profesionales, mega científicos que estudian estos fenómenos, animándose a interrogar justamente la idea de que el cerebro crea el ser, ¿no? Que es un postulado de base de la ciencia. Mirá hasta dónde nos fuimos. Fuerte. No, estos son temas introductorios que si existe la posibilidad, con Ale vamos a hacer más de una entrevista, así que nos vamos a meter más de lleno en otras cuestiones, en lo que se abra hoy. Ahora quería hacer hincapié en algo que quizás podamos elaborar juntos, que es esto del actor y el personaje. Y hasta qué punto, bueno, por supuesto que hay muchas escuelas, ¿no? Pero ¿en dónde estás vos en relación al fenómeno de pronto justamente psicológico que atraviesa un actor para desprenderse o trabajar a partir de uno, que también es otra escuela, por supuesto? Esta idea de o dejarse en el perchero para prestarse como si fuese una marioneta a la creación del personaje, o trabajar a partir de las emociones, las vivencias, bueno, la vida del actor. Aclaro que no tengo formación actoral, que no tengo lectura teórica actoral, ¿no? Puedo hablar del acto creativo. Sé que hay muchísimas teorías de actuación, no soy un erudito del tema, pero hablando sueltamente y desde lo que en mi experiencia veo, dijiste, entre colgarse a uno en el perchero o trabajar con las propias emociones. También por mi formación breve con María Luisa, yo sé que tu postura tiene que ver más bien con colgarse a uno en el perchero, es a la que yo abocaría. ¿Pero por qué? Si pensamos en el fenómeno clínico del psicoanálisis, ¿qué viene a ser el yo? ¿Qué viene a ser uno? Uno es esencialmente una defensa. El concepto de uno, yo soy así, llega el tipo y te dice, no, porque yo soy, hasta que me di cuenta cómo soy yo. Pucha, si te diste cuenta cómo sos vos, estás encerrado en una identificación. Y esa identificación te mata.
es como que yo te diga, yo soy psicoanalista, entonces si ando en el bondi, no sé, y me bajo en Constitución y me dan ganas de comerme un choripán, no me lo puedo comer porque no es de psicoanalista. Yo debería tomarme un café en un bar en, no sé, en un centro cultural, en Almagro, con un ladrillo a la vista, o tomar un vino y, ¿no? Digamos, hay cuestiones en las que me vería encerrado, y eso se ve en la clínica. Me imagino, y solo un dato importante, ¿no? Cuando un paciente abre una perspectiva y permite soltarse o liberarse de lo que lo tenía atado, realmente es idéntico, es lo mismo, es igual al acto creativo. Lo dice Freud, hay 20.000 referencias al respecto. Y me imagino que el trabajar con la propia emoción podría ser útil en alguien que tenga el nivel de evolución mental inmensa, que no tenga trauma y que pueda surfear por sus propias emociones, como quien surfea una especie de super saiyajin de la mente, que yo no conozco a nadie, a ver, que tenga esa habilidad. Así que yo calculo que para construir un personaje meterse en lo propio es más un enriedo que un acto creativo. Ojo, a ver, se podrá decir no bueno, pero el laburo con el propio inconsciente es lo que va a dar cuerpo, pero el propio inconsciente no es algo claro, no es un camino que está liberado de obstáculos. El propio inconsciente es una amalgama de millones de vivencias, sensaciones, emociones, traumas, que su característica es estar mayormente bloqueado. No es una autopista con 7 carriles que puede ir a 200 kilómetros por hora. Es una jungla. Por eso el trabajo analítico lleva tanto tiempo. ¿Por qué un análisis es largo? ¿Por qué se tarda? ¿Por qué un análisis bien logrado tenés que disponer de 5 o 7 años? Y estoy dando números, más incluso. Porque justamente toca con la esencia de lo que vos crees que sos. Eso es algo que uno no está dispuesto a resignar muy fácilmente. Cuando un actor elige trabajar a partir de las emociones o de sí mismo, es autolimitante. Es autolimitante. Okay. Porque uno no se abre a la posibilidad de lo desconocido de pronto. Sobre todo cuando estás investigando una propuesta, ¿no? Cuando ya está clara, quizás hay una guía, sea un texto que está bien escrito de pronto. Bien escrito me refiero a que tiene didascalias, es decir, estos paréntesis donde describe acción concreta, donde las puntuaciones hablan de tiempos concretos, de elaboración, de cosas que se pueden traducir orgánicamente. Cuando es un proceso de investigación, si trabajas tanto a partir de lo que ya sabes, ¿no? Es no permitirte a lo desconocido, que en esencia da miedo, y supongo que por eso también es esto, trabajar a partir de uno, de lo que uno sabe hacer. Totalmente. Eso me parece muy interesante. Y por otro lado, quería sumarle esto del colgarse en el perchero, que es esta idea de justamente despojarse de cómo uno puede llegar a enjuiciar lo que está creando. Enjuiciarlo en el sentido más o sea, es lo que termina sucediendo. En realidad uno empieza a describirlo quizás, pero termina de alguna manera enjuiciando. La idea de alguna manera, o lo que yo considero, y acá te devuelvo la palabra, es esto de ser consciente de que uno, por ejemplo, ensayo, tenés que ir a un ensayo, tenés que ir a función, te pasa la vida antes de ir a la función, te pasa el día, pasan cosas en el día, el cuerpo está distinto un día al otro. Y eso es lo que... Eso sí no se puede dejar en el perchero de alguna manera, porque persiste en uno. Y eso es lo que le puede dar color a una creación. Cuando yo digo dejar en el perchero me refiero justamente a lo que estábamos hablando originalmente. Lo que creo que sé, o esta idea de definir. Sí. Y nada, para devolverte a vos, tu experiencia en teatro, por más corta que haya sido, ¿qué recordás? Y si hoy con toda tu experiencia
podés de pronto revalorizarlo o comprenderlos de otro lugar. Desde luego, yo creo que lo que terminé haciendo como profesión va muy ligado a lo que en su momento en las clases con María Luisa, pero mira, hago acá una corrección, no sé si tanto en las clases, que yo habré ido muy poco tiempo, habré ido 5 o 6 clases, pero esencialmente recuerdo la época, fin de la secundaria, y que nosotros hacíamos videos. Lo que pasaba ahí, me remito a lo que pasaba ahí, a los videos de... Habíamos inventado un personaje, cuestiones que hoy en día irían a YouTube directo, ¿no? No existía YouTube, no estaba YouTube todavía y filmamos con una cámara... Sí. no sé cómo se llama. La Cybershot. Ok, claro. Pero te puedo decir que lo que pasaba ahí era... Primero que se volaban las horas. Es interesante la relación de uno con el tiempo. El tiempo no es lo que marca el reloj, el tiempo es lo que uno siente del tiempo. Cuando las horas se te volaron, es que vos estuviste en otro lugar. Y en ese lugar, cuando uno la pasa mal, tenés dolor o tenés displacer, cada minuto es una hora, ¿no? Entonces querés que se termine la clase, faltan 15 minutos y es una eternidad, ¿no? Pero en cambio cuando se te vuelan, es que vos literalmente te estás desarrollando, yo lo diría, en otro plano energético, ¿no? Y lo que ahí pasaba realmente era de la índole de un análisis, de la creación y también de la investigación de un personaje, sin querer queriendo, a ver, no se había propuesto, no había formación teórica para ir, tenemos que investigar el personaje, la construcción dramatúrgica, ninguna palabra había, ningún concepto. Y sin embargo se producía. Se produce en el juego infantil, se produce cuando el niño de repente elabora una escena. ¿Y qué está haciendo el niño cuando está elaborando una escena? Está sacando, obviamente, lo que tiene adentro, pero también está introduciendo elementos nuevos, ¿no? No sé, qué sé yo, creo que nunca dejé de hacerlo. Lo que hice fue pasarlo de lugar. No lo hago en un escenario, no lo hago frente a una cámara. Lo hago con personas, lo hago conmigo, pero en otro tipo de estructura, ¿no? Y esa estructura, si querés, no sé si a diferencia del teatro, porque acá no te lo puedo decir, es una estructura esencialmente armada ¿para qué? ¿Para qué está un analista al lado de uno? El analista no está para llenarte de palabras cuando vos estás en el momento de apertura. El analista está para ayudarte cuando se te cierra la creación. ¿Y por qué se te cierra? Se te cierra porque uno no lo sabe, uno no es consciente, pero en el fondo hay un dolor. Y como nosotros los humanos no nos gusta el dolor, somos todos medios tontos, si se quiere, en este sentido. Queremos el placer todo el tiempo, no queremos el dolor, ¿no? Además, nuestra sociedad nos enseña a buscar la luz en la luz. Una locura. No se puede buscar la luz en la luz. Para subir hay que bajar. La luz se busca en la oscuridad. Es el momento ese de oscuridad, cuando uno se detuvo, cuando uno no sabe cómo seguir en el diván o cara a cara. Porque se te volvió borrosa la cosa, porque no sabes, no tenés idea, o porque el dolor es tal que preferís decir, nah, esto no sirve para un carajo, finalmente yo soy un pelotudo, nada va a andar bien, ¿no? El analista está ahí en ese momento para entender qué se está jugando y sostener a la persona en ese pasaje por el infierno. Ahora, el analista puede señalar la puerta, pero no la puede atravesar, la atraviesa uno, ¿no? Nadie analiza a nadie. El analista es analista y el psicoanalizante es analizante, no es analizado, ¿no? Entiendo. Entonces, es esa ayuda, es ese otro que en el momento de tormenta te permite captar qué se te está jugando vos en tu interior con la tormenta y qué dolor se te está moviendo. Si uno puede ver ese dolor con plena luminosidad y ser consciente en ese momento, viene un periodo de vacas gordas. Viene la cosecha. Viene una buena cosecha después, ¿no? Y así pasamos de cosecha a tormenta, vacas flacas, vacas gordas, ¿no? Pero sí en ese proceso continuado en años,
uno aprende entonces a integrar los momentos de tormenta y uno ya no le pelea a los momentos de tormenta. Uno, cuando se detuvo, cuando todo anda mal, uno entiende que es el proceso necesario para después parir otra cosa, no se pare sin dolor. Es una concepción mucho más, si se quiere, hermética. Esa es la palabra hermético, qué sé yo. Mucho menos dual. Encuentro, cuando hablas del psicoanalista de alguna El manera... director, ¿no? Exacto, director, sí, exacto. lo pensé, sí. De alguna manera hay una asociación ahí. Perdón, solo un comentario ahí. Los trabajos terapéuticos en teatro, pensando en Pavlovsky, bueno, un montón de nombres que obviamente circularon por ahí, ¿no? Sí. ¿Sos de ir al teatro? No. ¿Estás yendo? Bueno, ok. Pelis. Agarrémonos de... Hagamos un vino film en este caso, dale. porque las tenés más presentes. Algo que me interesa mucho saber, como vos transitaste algo de actuación, podés quizás hacer un poco de alusión a esa parte de tu vida. Cuando vos ves algo, una película o una serie, que te mueve mucho el piso, ¿sí? ¿Podés describirme qué te pasa? Sí, no me pasa muy a menudo. Bueno. Últimamente me volvió a pasar con un par de películas. Pero claramente la serie viene a intercalarse con lo que me está moviendo la aguja en ese momento. Viene a permitirme un nuevo material o encuentro que lo que se dice, o lo que yo creo que se dice, es un mensaje que viene en la misma tonalidad de lo que ya se está moviendo en mí. Puede también abrir una nueva tonalidad, pero últimamente lo que me pasa es que siento en algunos materiales, por ejemplo Annihilation, dame la data porque no sé ni el director, sé que actúa Natalie Portman. No, el director se me está yendo, es el director también de Ex Machina. Okay. Vamos a hacer una pequeña búsqueda mientras grabamos. Dale. Encuentro lo que veo en otros planos en la película. Te puedo decir que la única película que me abrió plano más que encontrar ya lo que ya veía en otros planos fue The Matrix. Que es mi película por excelencia, tengo el tatuaje de la cuchara. There is no spoon. Alex Garland es el director de Annihilation y también el de Ex Machina. Bueno, Annihilation me parece excelente. No sé a nivel actoral, porque no estoy pensando en eso, no pienso en eso. Creo que por ahí me toma el guión. Desde luego vos me podrás indicar seguramente que si las actuaciones están bien yo voy a entrar y si están mal no voy a entrar, ¿no? Pero me encantó lo que se producía en esa película acerca de una concepción de los... Dale. Pero te interrumpo, seguí desarrollando esto, porque tiempo tenemos. Pero quiero que te concentres más en lo que te sucede, lo que te produce. Obvio. Y después el tema de actuación lo vemos. En realidad es, una peli, una obra es un todo, ¿no? Obvio. Y la pregunta sería quizás más propicia, no es que no sea para vos, pero de pronto para un actor no repara tanto en lo que le pasa porque está viendo desde un lugar técnico. Claro. ¿Entendés? Claro. O mismo un director, a mí me pasa que tengo que hacer un trabajo cuando voy a ver una obra de teatro de reconocer, vamos a hacer un paso, vamos a dejarnos en el perchero, ¿entendés? De una. Para apreciar esto desde otro lugar. Claro. Así que nada. Me pasa que me vuela el tiempo. Ok. De repente no es tiempo, ¿no? Me pasa que después quedó en mi mente la película. Me siento a meditar al otro día o estoy lavando los platos o paseando la perra o lo que fuera y me viene de nuevo espontáneamente lo que vi. Y no me viene todo lo que vi, ¿no? Bueno, salvo lo que nos mete la policía, que yo solo duermo con Canon, que se te mete básicamente a la fuerza.
Existe otro tipo de material que me encuentro mentalmente volviendo a ese material. Y cuando me doy cuenta de que me está pasando eso, trato de entender o de ver a dónde me está llevando, ¿no? Con la última que me pasó fue con Annihilation, que la volvimos a ver hace poco. Sí. Otra también con Emily Clark, que se llama Hablan las piedras, hablan las paredes, no me acuerdo, está en Netflix. Soy un desastre. Eso no la vi. Es muy buena, es muy buena. Es una mina que... La mina se ocupa, es como una enfermera que se ocupa de ayudar a niños que tienen problemas. Y va a la casa de un niño que se le había muerto la madre, y el niño escucha las paredes y dice que le habla a la madre. El niño no habla, perdón, ella entiende que el niño está buscando a la madre. Okay. Y ella desde un lugar más defensivo le dice al principio, tu mamá no está, tu mamá se murió, es el viento, son las hojas, ¿no? Y el nene medio que la rechaza, se va corriendo, hasta que ella empieza a escuchar. Fuerte. ¿No? Y lo que se produce ahí es todo un proceso de ruptura de ella, ¿no? Porque ella también tenía una historia de muerte de sus padres y de emparentamiento con el niño, que se termina generando la relación madre-hijo, termina alojando al niño, termina ocupando el lugar de la madre, ¿no? Pero me encantó ese giro del personaje de Emily Clark, que no me acuerdo el nombre, de pasar de una posición defensiva, más bien teórica, de no, este chico tiene esquizofrenia, no, este chico es psicótico, no está escuchando, a ella empezar a escuchar las voces. Y desde ahí poder ayudar al chico, ¿no? Entiendo. Pensaba cuando vuelvo, pues justamente no te puedo seguir mucho el carro porque no la vi a esa, pero Annihilation sí. Y cuando hablabas del tema de no poder de pronto reparar en las actuaciones, sino en lo que deja como contenido, digamos, la película, como contenido filosófico. Pero claro, es una película, es ese tipo de películas que no repara tanto, o sea, que los actores están dentro del género y entienden que son de alguna manera expositores, es decir, que exponen texto. Claro. Sin menospreciar eso, es decir, suena mal de exponer sin texto, condenar. pero sin condenar, exacto. Son vehículos para que avance la historia y quizás ellos no son el foco de la historia. Pero sí quería hacer alusión a otra para ver si podemos indagar sobre eso, sobre lo que te puede generar el trabajo actoral, que justamente esta peli la tenés presente, que es American Beauty. Que por supuesto también tiene mucho para decir, obvio, pero cuenta mucho también a partir de la caracterología de estos personajes. Okay. Y si yo te traigo ahí, Sí. digo American Beauty, ¿qué te suscitó en su momento? Pero tirame un disparador más de American Beauty, acotame algo de American Beauty. Bueno, partamos de la base que American Beauty es un raconto es decir, arranca con alguien que ya murió y que está de alguna manera reviviendo, aunque no, digamos, desde un punto de vista omnipresente, sus últimos días hasta que se encuentra la luz de pronto, sí. ¿no? Sí. Ese tránsito que hace Kevin Spacey en American Beauty. Sí. Y quizás aledaño todos los otros personajes que hacen posible que ese descubrimiento se presente, pero no es solo una cosa de él. El pasaje que hace... ¿Cómo se llamaba el personaje? Lester Burnham. Sí. Lester Burnham. Ese sí me acuerdo. También un nombre chato. Hace mucho que no la veo, pero pasa de ser un tipo que está atrapado en su posición bien obsesiva, ¿no? De una vida que no quiere, que no le mueve para nada la aguja interior. Está muerto en vida, arranca muerto. Muere vivo. ¿No? Wow. Pasa. Sí. Porque pasa por un proceso en el cual se le reabre el plano sexual, ¿no? Recordemos que al principio de la película se masturba en la ducha. Como una práctica. Se da a entender que es una práctica usual en él, la masturbación, porque hay un montón de referencias a su masturbación en la película. Y se le abre el plano
con respecto a desembarazarse de ciertas cuestiones que él le endilgaba a su mujer. Su mujer, una histérica de años, desde luego, ¿no? Bueno, acá debería definir qué entiendo por histeria, en fin, no sé, ya, bueno, hablo. Que yo creo que en ciertas partes de la película él le endilga, yo no soy libre por vos, yo no soy feliz porque vos no me dejás, ¿no? Una posición loca. Se le abre el plano de la amiga de la hija, se empieza a calentar con la amiga de la hija, pero hace un vuelco más el personaje. Ujú. Porque en el momento en que puede estar sexualmente con la amiga de la hija, elige no estar, ¿no? Y termina mirando la foto familiar. Termina en una suerte de liberación incluso de esta idea de que la mujer lo encierra. ¿Te acordás de la última parte? Le Sí, está sí, sí, mirando sí, y sí. De mira alguna la... manera, ay, se me están abriendo muchas cosas ahora. Porque no solo es el despertar de pronto, o la fantasía, o el morbo, si vamos más a profundo, de la jovencita, que finalmente él dice, no accede a eso, sino también La o búsqueda de sea, un padre de esa jovencita. la búsqueda de un padre de esa jovencita, pero volviendo... El probable abuso de esa jovencita. Sí. Pero bueno, nada. No, pero es un buen punto. Tiene muchas aristas. Todos los personajes, justamente. Eso es lo rico de la película. Sino también el momento en el cual él se contacta con, o empieza a comunicarse con el vecino, Desde luego. que le da marihuana, creo que era. Sí, claro. Esta idea de la crisis de la Edad Media y volver a conectarse con la juventud. De pronto me suscitó eso. La chica, el pibe, las drogas, el rock and roll, sexo, ¿me entendés? Exacto, obvio. Mantenerse firme. Desde luego. Eso como que despertó algo en él que justamente al terminar, bueno, spoilers de American Beauty, ya Sí. tiene 99 esa película, no sé. Creo, no me acuerdo. Sí, año 99. Bueno, que el tipo termina, justamente cuando hacías alusión a lo de la foto, agarra la foto, pero metafóricamente o simbólicamente suelta. Suelta el hecho de está bien, mi mujer está en esta, Sí. mi hija está en la otra, yo estoy en esta. Y sonríe ante eso, como hay una cosa de Sí, claro. let go. Obvio. En retrospectiva, no es algo que haya... esto que estamos hablando está suscitando todo esto. Sí, que está desde pasando. luego. Pienso un poco si se quiere, la regresión del personaje, que tendrá unos 40 y pico, antes de los 50 está ese personaje, desde luego. Esa regresión a sexo, drogas y rock and roll es un poco la cuerda con la que sale del ahogo, pero no se queda con la cuerda. Exacto. A eso voy. Porque no tiene 18, tiene 40 y pico. Y él puede leer, puede hacer conciencia en el momento en que está a punto de tener relaciones con la hija de la amiga, mira lo que estoy diciendo. Bueno, con la amiga de la hija, que ahí, a ver, entiende que no es eso lo que él desea, que parecía que lo deseaba. Uh-huh. Que parecía que quería, la piel joven, el sexo, coger, sí, fenómeno, pero no. No, porque eso ya lo tuvo también. Ya lo tuvo en algún momento. Es un personaje que yo lo entiendo como que no es un tipo que vivió empaquetado toda la vida, es un tipo que tuvo una adolescencia, que tuvo su juventud y después hizo el American Dream, se casó, tuvo la casa, los 2 autos, ¿no? Y ahí muere, ¿no? Esa apertura yo la leo más bien como el manotazo de ahogado que lo salva del ahogo, pero que lo lleva a otro lugar. Y muere feliz, ese plano de él postrado Sí, sobre claro. la mesada. Claro. Muere con una sonrisa y Sí. sangre brotando de su Y frente. termina con una canción, Because the world is round, it turns Sí. me on. Es más un amor trascendente. Los Eros hablaban de 2 tipos de amor, Eros y Filos, ¿no? La filosofía, filo es amor, amor a la sabiduría, Sofía es sabiduría, el mismo sí. nombre es Sofía. Eros es de donde viene erótico,
Yo creo que nuestra sociedad hoy tiene mucho que aprender de eso. Justo ayer me colgué viendo, por un artículo que leí en un diario, algo que se llama las drogas chemsex. No sé si conoces No. algo de esto. En Europa está muy de moda en la comunidad gay, lésbico, más bien gay, Ujú. homosexual gay, de hacer orgías drogados, con drogas que estimulan el placer sexual. La búsqueda del placer erógeno en nuestra sociedad, yo creo que es a ver, no lo podría poner como una desviación ni en pedo, no como una desviación, pero hay una búsqueda de cada vez un orgasmo mayor, ¿no? Y una ida a la muerte también en eso. Porque la búsqueda del eros lleva necesariamente a la destrucción del objeto. Me viene Dogville. Sí. Me viene también, hay una historia, creo que está en Las Mil y Una Noches, creo, porque estoy tirando fruta mal, pero es un sultán que le traen tiene un grupo de odaliscas o de mujeres, un harem, y de repente ve una chica nueva. Y obviamente el sultán, como está recansado de estar con todas las minas, dice, la nueva. No necesariamente porque fuera linda, porque era nueva. Exacto. Entonces, que venga a bailar la nueva frente a mí. Que se saque la ropa de a poco, pide. Entonces le hace el baile del vientre, qué sé yo, se va sacando la ropa. Le dice primero, sacate el chal, el tal cosa. Sacate el collar. Sacate la ropa interior. Y la historia cuenta que él pide que se saque la piel y agarra un cuchillo y la corta, ¿no? Hasta que atraviesa el cuerpo, obviamente la mata. En esa búsqueda ad infinitum del eros. No por nada las tradiciones espirituales no ponen el campo sexual. Pucha, me estoy metiendo en un terreno re complejo. Dale. No sé ni dónde me meto, pero no es pavada cuando una tradición mística o espiritual dice que el sexo tiene pata corta, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque en nuestra sociedad nos quedó como más de chicos, bueno, por ahí vos no tanto, pero yo fui primero a un colegio religioso, después me fui al colegio donde nos conocimos, un colegio de curas, el San José, ¿no? Al sexo no. Entonces lo que queda es como el sexo está prohibido y todo lo que está prohibido llama más la atención aún. No era el mensaje original de las tradiciones espirituales. Hay una historia. Resulta que está el Buda con sus discípulos, ¿no? Y una prostituta viene a invitar a uno de sus discípulos, creo que era Ananda, que era la mano derecha del Buda y creo que también era su primo, y le dice, vení a dormir conmigo esta noche. Le invita a la casa. Y Ananda va al Buda y le dice, me está invitando esta mujer, es una geisha, una prostituta, geisha es de Japón, ¿no? Pero bueno, estamos en India. Todos los otros del círculo de Buda dicen, no, ¿cómo vas a ir? De ninguna manera. Y Buda le dice, tenés que ir. ¿Cómo? ¿Cómo va a decir que tiene que ir? Y Buda agarra a todos los que están protestando y dicen, ¿ustedes están protestando? ¿Acaso están diciendo que los métodos de ella son mejores que los míos? Vayan todos y duerman con ella. Si ven que es un método para la liberación del sufrimiento es mejor que el mío, yo abandonaré mis métodos, iré con ella también. ¿No? Ahí no ves una represión del sexo. Ahí ves anda al sexo. Pero el sexo no te va a conducir a esa finalidad que quiere el espíritu, a ese lugar donde uno quiere ir. No te va a conducir. De hecho, uno puede hundirse cada vez más en el sexo y llegar a la muerte. Freud a esto lo llamó pulsión de muerte, tánatos. ¿No? Fuerte. Puf. ¿De dónde? De American Beauty. Pero eso es lo que tiene el vino. Para ir volviendo. Me faltaría más vino todavía, estoy recontra sobrio. No, más bien creo que la locura interna. Bueno, Ale, un Gracias, gustazo. está buenísimo y quiero hacer más. Bien, hagamos más. De una. Terminamos la emisión de hoy Vino Teatro. Mi nombre es Lucas. Un saludo cordial.